Oficialmente, la hermana República Argentina tiene presidente electo, el señor Javier Gerardo Milei, un economista autodeterminado libertario y anarcocapitalista autodenominado, que viene con el apoyo sobre la hora del empresario y expresidente Mauricio Macri, el killer, a cortar lo que parecía inevitable, una extensión de mandato para el peronismo, esta vez en manos del ministro de Economía, el derrotado Sergio Tomás Massa. O sea que al final los argentinos eligieron el huevo derecho para que el alacrán les pique. Eso es lo que hicieron. Bueno, había que elegir o lo uno o lo otro. La victoria de Milei representa muchas cosas. Los más básicos análisis señalan el hartazgo de gran parte de la población hacia los planes sociales, beneficiando a millones de argentinos, los planeros, pero constituyéndose en un arma de doble filo porque, bueno, poco trabajo, constantes reclamos. Otros hablan del voto joven, que como no vivió ni sufrió la dictadura, no tuvo en cuenta el pasado dictatorial de la Argentina y de alguna forma reivindicado o minimizado por cercanos a Milei, incluyendo a su vicepresidenta. Pero los más acertados seguramente se van a parar del lado de la economía y de la continua devaluación del peso, que genera una incertidumbre insoportable para muchos. O sea, ese fantástico país llamado Argentina, con todas las estaciones del año en un solo territorio, desde paisajes desérticos en el norte, pasando, no sé, por la pujante producción agrícola del centro, las poderosas industrias y llegando hasta la nieve de la Patagonia bien al sur, eligió a su nuevo representante ante el mundo, a Milei. ¿Y por qué eligieron a Milei? Bueno, en gran parte porque ese mismo país que llegó a ser parte de las 10 naciones más ricas del mundo, que crecía a un ritmo aceleradísimo, pero en el siglo pasado, que exportaba para todos lados y que importaba de cualquier parte, esa Argentina, con una capital que nada le envidiaría a las capitales europeas hace medio siglo, hoy es otra cosa. Trabas al campo, impuestos por doquier, una inflación incontrolable son parte de la explicación para que un país que, lejos está de ser un país de mierda, como dicen algunos, tenga hoy 40% de pobres. Aunque solo haya una desocupación de alrededor del 6%, la clase media argentina, envidiada por todo el continente antes, fue diluyéndose vertiginosamente hasta llegar a este punto. Punto en el que quizás haya que alejarse un poco del análisis ideológico y quedarse más bien con el contexto cercano e inmediato. Como suele suceder con los derrotados, en este caso el peronismo, empezaron inmediatamente a buscar culpables en todos lados, menos en ellos mismos. Y no parecen plantearse, a pesar de haber estado en gran parte de estos últimos 20 años en el poder, ¿cómo es que no fueron capaces de construir una sociedad que encuentre respuestas en la política que proponen ellos? La de la justicia social. O sea, a ver si me explico. Hay que tener al país en una situación muy pero muy jodida para que gane este tipo. O sea, alguien que en cualquier otro caso hubiese sido echado a patadas por excéntrico, por la agresividad en sus proclamas, por decir cosas que normalmente no caben en un Estado de Derecho. Y por estas cosas. Gastar y gastar y gastar y gastar, esa es nuestra regla fiscal. Y si los ingresos no aguantarán más, ahí iremos al Banco Central. Y eso será inflacionario, y eso será inflacionario. Si no le aflojan al gasto, entonces la crisis vendrá. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Ah! ¡Era Milei! Ah, perdón. Este señor ahora mismo es el presidente electo de Argentina. Y viendo esto, por supuesto, surgen preguntas muy legítimas y muy importantes. ¿Es acaso un superhéroe o es acaso un supervillano? ¿Es un tipo al que la crisis de la mediana edad le agarró tan fuerte que necesita comenzar a disfrazarse para recuperar su vigor sexual? No lo sabemos, son algunas de las preguntas que se hacen los analistas en este mundo. Aunque también hay otras no menos relevantes, como por ejemplo, ¿para qué lo que llevaba un antifaz y todo el mundo ya sabía que era Milei, verdad? Estamos quizás ante el primer superhéroe con papada desde que Tobey Maguire hizo la peor película de Spider-Man de la historia que se recuerde. Y ¿qué es lo que hacía el tipo ahí con la guitarra y las piernas súper musculosas, verdad? O sea, sí, la guitarra apenas se escuchaba, hay un toquecito. Yo sé, son muchas preguntas y ante todas ellas la respuesta, en mi caso, es siempre la misma. ¡Ni puta idea! Lo que sí es, y lo que sé, es que legalmente en Argentina es muy raro todo, muy raro esto. Bueno, también sé que los responsables de que alguien como Milei haya llegado al poder son aquellos que gobernaron en los últimos 20 años en Argentina. Aquellos que mientras estaban en el poder construyeron un modelo de país en el que surge como salvador alguien que cuando se disfraza de superhéroe se parece más al Chapulín Colorado que a Superman. En serio, Massa, te ganó este tipo, boludo. ¿Qué dice eso de vos y del gobierno de Alberto Fernández y de... ¿Qué dice? Por eso los responsables, los derrotados ayer en las urnas, no deberían caer en el error típico del perdedor. Plantear esa acusación falaz, producto de la frustración, que dice que el pueblo es el que no sabe votar o que se equivocó. O sea, si hubieran ganado ellos, entonces hubiesen estado en lo correcto. Pero el voto, y esta puede ser la mayor demostración de la historia, está lejos de ser algo racional. Al contrario, es una decisión altamente emocional. Y Milei
Este hombre sobre cuyos aromas corporales yo tengo muchas dudas al estar constantemente con abrigo y campera de cuero encima, este tipo supo empatizar y señalar muchas de las carencias del sistema y habló desde el delirio del hombre común superado por una realidad que le beneficiaba a unos pocos, la casta. Populismo de derecha sin duda alguna, pero alimentado por una realidad creada y sostenida por el kirchnerismo. Podría haber ganado más a las elecciones si hubiera hecho las cosas distintas, o la carga por haber pertenecido al gobierno de Alberto Fernández era demasiado pesada. Bueno, digamos que lo de ser ministro de Economía en un país con graves problemas económicos acabó siendo un peaje que no pudo pagar. Perdón, tenía que hacer chiste, no sé, tenía que hacerlo. No nos vamos a quedar ahí porque hay otras variables muy importantes, micro y macroeconómicas, sociales y psicológicas que influyeron de forma muy potente en este resultado. Para eso vamos a ver la opinión de los expertos. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Para mí que... ¿Qué pensás que debería ser Milei, la primera medida? No sé, pero te quería decir que para mí más se hubiera ganado si los primeros días antes de balotaje hubiera tomado menos merca. Bueno. Gracias, A ver. Bueno. O sea, el Mundial del 94 también podía haber... O sea, ¿entendés lo que te digo? Bueno, tal vez no sea el mejor el análisis, pero vamos a parar acá un momento, solo para hacer un paréntesis, porque me parece asombroso que haya gente a nivel local, acá en Paraguay, tirando cosas como zurdos vayan a trabajar cuando feroces planilleros son, ¿verdad? O la casta tiene miedo, dice, y forman parte de las más altas esferas políticas, económicas o empresariales del Paraguay. Tobao y pende a llorar, gente. O sea, bueno, listo. Paraguay tiene destino definido sobre lo que tiene que hacer, y eso es negociar rápido y pronto. Desde lo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores futuro de Milei se adelantó que la primera visita o el primer encuentro de gobierno será precisamente con Paraguay. Y eso implica que Santi Peña no tendrá que negociar un auto usado con Massa. Y eso le viene bien porque, bueno, habría tenido que sentarse a hablar con alguien que se saltó todos los acuerdos internacionales para colocar el único peaje fluvial del que tenemos noticia en todo el mundo. Entonces veamos qué tenemos en común. Algunas cositas: el peaje en la hidrovía, la deuda de Yacyretá, los millones de paraguayos que viven en Argentina o que cruzan la frontera para recibir mejor atención de salud o educativa, y por supuesto, recientemente Alex Arce, delantero del Independiente Rivadavia, que con sus goles llevó a su equipo a conseguir el ascenso a la primera división. Vamos Paraguay, carajo, listo. No es poco, hermanos, no es poco, y sepan que nuestros urubíes ya están completamente adiestrados. Bueno, mirando a América del Sur, lo lógico sería que Brasil sea el primer punto de conexión con Argentina, ¿verdad? Milei había adelantado que con Lula, nada, por comunista. Aunque el brasileño, más avesado en la política que su par argentino, destacó ya que el pueblo es el que habló en las urnas y listo, y la democracia, ¿verdad? La calle Pou hizo lo mismo desde el Uruguay, y en un gesto de madurez política, Boric, desde Chile, bien alineado a esta nueva izquierda, también felicitó y se puso a disposición de Milei. Todo lo contrario a lo que hizo Petro en Colombia, quien lamentó la victoria de la ultraderecha en un tuit que tuvo aún mayor repercusión porque apareció Nayib Bukele desde El Salvador a decirle: ahora dilo sin llorar. Sí, ese es el nivel también de discusión política con respecto a América Latina, pero no está de más recordar la altísima popularidad de Bukele, con medidas rechazadas por múltiples organismos aludiendo a una degradación de la democracia. Pero la verdad es que nuevamente, en el contexto de lo inmediato, de lo cercano a nuestros pueblos, eso le va pareciendo secundario. Lo importante es ahora, qué hacemos para comer, para tener confort, para vivir mejor. Y si en el medio de la política tradicional no te da respuestas o simplemente plantea las mismas soluciones, el fenómeno Milei se entiende mucho mejor. Alguno diría, como payo acá, ¿verdad? Más o menos, porque Cuba terminó dilapidando sus espacios ganados en el Congreso rapidísimo, con su liderazgo ultravisceral. Milei ahora, por su parte, tiene una estructura. Con La Libertad Avanza como partido incipiente, pero con Mauricio Macri como el gran ganador, habilitando los recursos para la fiscalización en las mesas y seguramente determinando parte de su gabinete y de sus primeros proyectos de gobierno una vez que asuma. Cristina era que dijo: abrite un partido político, y bueno, mira lo que pasó. Juntos, Milei y Macri no tienen mayoría en diputados, pero sí en el Senado. Y con un peronismo que va a tener que reconfigurarse, seguramente va a venir la etapa de negociaciones. Esa que no está en las boletas de votación ni en las campañas previas, pero que sí o sí tiene que pasar. ¿Es muy alto el nivel de expectativa sobre Milei? Sí. ¿Puede generar un impacto muy grande que nada cambie al final? Claro que sí. ¿Es de esperar que las calles argentinas se vuelvan escenario de protestas y de manifestaciones con medidas de privatización, por ejemplo, que ya anunció Milei? Pero más vale que sí. Pero ahí va a depender muchísimo del liderazgo del justicialismo para que eso no sea sencillamente un caos para impedirle gobernabilidad. La responsabilidad del futuro de Argentina está en parte en la oposición ahora. Entonces, ¿qué Milei podemos esperar? ¿El liberal a ultranza? ¿El hombre de Estado? Este último es complicado, sobre todo teniendo en cuenta que es antiestatista, ¿verdad?
¿Va a renunciar a su visión tan radical en la que el Estado es el enemigo de todo? ¿O va a asumir una visión más pragmática sobre la que le permita gobernar bien